Bien, amados, el día de hoy, como hemos estado hablando estos últimos 4 meses, la semana pasada estuvimos hablando acerca del llamamiento, es conforme a su propósito, y el día de hoy veremos que Dios siempre se aparece a nuestra vida. Y vamos a tomar el texto de Hechos, capítulo 26, verso 15 al 17. Vamos a tener ahí nuestra enseñanza. Y el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver y vamos a dilucidar una pregunta que toda persona se hace, ¿no? ¿Para qué me ha llamado Dios? Que es una pregunta muy recurrente. ¿Para qué me ha llamado Dios? Que fue la misma respuesta que Dios le dio a Pablo, ¿no? En este texto que vamos a leer, la respuesta que Dios le da al apóstol Pablo es: porque para esto he aparecido a ti. Entonces, es una pregunta, pero que ya tiene respuesta. Y lo importante es que en esta pregunta que ya tiene respuesta, vamos a continuar el día de hoy basando esta parte del discipulado en el llamado del apóstol Pablo y de otros hombres de Dios y sus testimonios que nos entregan formación de lo sublime del llamamiento celestial. Cada llamamiento que Dios le hace a alguien es la forma en la cual Dios comienza a darnos luces y nos comienza a dar el diseño de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, porque para esto he aparecido a ti. Entonces, esa es una pregunta que usted tiene que, en su vida, no tan solamente hacerse, sino que usted tiene que entender que esa respuesta tiene que estar contestada para qué Dios a usted le ha llamado, ¿no? Y recuerde usted esto, que Dios a usted no lo llama a ejercer o ejecutar algo que a usted le acomode, porque normalmente el llamado de Dios no es cómodo. Porque los propósitos de Dios en sí mismo, en su esencia, no son cómodos. El llamado de Dios siempre es desafiante. El llamado de Dios siempre es atenta contra nuestras prerrogativas. Destruye nuestros fundamentos sobre los cuales queremos basar el servicio. Echa por tierra la planificación que muchas veces hemos tenido de nuestra vida. Y el llamamiento de Dios tiene que provocar eso en usted. El llamamiento de Dios en usted tiene que provocar aquello que le trae a usted desazón, desconcierto, porque lo que Dios a usted le llama a hacer, usted se siente impedido, se siente incompetente. Y cuando Dios comienza a hacer ese llamado y hace ese llamado a nuestra vida, y usted comienza a sentirse que no posee nada para llevar adelante ese llamado que Dios a usted le da, así es precisamente como Dios quiere que usted se sienta. Porque cuando usted se siente así, el hecho de que usted lo haga y lo haga bien para Dios, no tiene que ver con su astucia, no tiene que ver con su sabiduría, no tiene que ver con su sapiencia, no tiene que ver con su sagacidad, no tiene que ver con sus habilidades, sino que tiene que ver con lo que Él pone en usted, con lo que en él usted encuentra para poder desarrollar aquel llamado. Entonces, el llamado hoy es, ¿cierto? De la misma forma que el apóstol Pablo dijo, el llamado es a escuchar la voz tierna del Señor, con un sonido claro, con una armonía a nuestro espíritu, pero no a nuestra alma. Porque el llamado de Dios siempre tiene armonía en nuestro espíritu, pero nunca en nuestra alma, porque nuestros sentimientos siempre nos quieren llevar de aquí para allá. Pero en el espíritu, donde Dios nos forma, donde Dios pone su vida, ahí tenemos armonía con Él. Entonces,
Leemos entonces Hechos capítulo 26, versos 15 al 17, que dice de la siguiente forma. Dice, yo entonces dije, él estaba haciendo una defensa ahí ante el emperador, él estaba haciendo su defensa y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está contándole el convertimiento a Agripa y a Félix, dos personajes importantes, romanos. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, lo primero que quiero responder el día de hoy es que cada vez que Dios a usted le aparece en su camino, Dios a usted le aparece en el camino para enviarlo a hacer algo. Siempre para hacer algo, ¿no? Dios nunca aparece a la vida de una persona para que esa persona se quede estática, imposible. Cada persona que a Dios le ha aparecido en su camino, siempre debe ejercer algo, porque para algo Dios aparece a cada persona. Entonces, una visión, entonces esta es una visión. Pablo está relatando la visión que tuvo del Señor cuando Él se le apareció. Él está hablando de la visión. Y vamos a hablar de la visión de muchos hombres a los cuales Dios se le apareció. Y Dios se le apareció en visión a muchas personas. Y cada vez que Dios le apareció a una persona en visión, siempre esa visión cargaba propósito. Nunca una visión careció de una directriz clara, sensata, cargada de propósito y de bienestar, nunca para el que era llamado a ejercer, sino para otro. Siempre la visión tenía que ver con otras personas, siempre tenía que ver con alguien, con una ciudad, con una familia, con una persona, con una situación en particular. Entonces, una visión celestial es una aparición de Dios a una persona a la cual le lleva y le revela algo específico para que ésta realice una misión especial dentro de su propósito eterno. Entonces, cada vez que el Señor se reveló, tenía un propósito, porque la palabra dice que Dios todo lo hace de acuerdo al propósito de su voluntad. Lo leímos hace unas semanas atrás en Efesios capítulo 1, verso 11. Dios todo lo hace conforme a su propósito, nunca conforme al nuestro. Entonces, cuando nosotros hablamos este lenguaje, nuestros sueños quedan relegados, postergados, tus ambiciones, tus aspiraciones, todas quedan relegadas a la voluntad de Dios. Y esto tiene que ser algo voluntario. Nunca Dios es imperativo, no te pone la espada en el cuello ni la pistola en el pecho para que tú renuncies. Todo tiene que ser por amor al llamamiento. ¿Amén? Amén. Parece que esta mañana parece que no estuvo muy bueno el desayuno. Entonces, en ocasiones, el Efesios capítulo 1, verso 11, lo olvidamos. Entonces, debemos connotar entonces que el Señor nunca revela nada para satisfacer la curiosidad de nadie. Pues siempre hay algo particular que Él quiere alcanzar y manifestar y no tiene que ver con nosotros. Siempre tiene que ver con sus propósitos. Así que el que Dios se te aparezca en el camino, que Dios te entregue una visión, nunca tiene que ver con lo que tú le has pedido, siempre tiene que ver con lo que Él desea hacer. ¿Amén? Nosotros tenemos que salir, hermano, del romanticismo religioso y decrépito, y uso esas palabras, porque durante muchos años la gente aprendió a orar a Dios siempre pidiendo cosas personales, nunca ejercer los propósitos divinos. Y hay que cambiar nuestra oración. Usted debe cambiar su oración. Usted debe cambiar la forma en la cual ora a Dios.
para ejercer y llevar a cabo sus propósitos, los de Él, los del cielo, los del reino, más que querer satisfacer las trivialidades de sus proyectos. Yo sé que es duro lo que yo estoy diciendo esta mañana, pero usted necesita hacer la voluntad de Dios, porque es la única manera en la cual usted se va a sentir dichoso, pleno, realizado, potenciado. Es la única manera en la cual usted se va a sentir en las manos de Dios, siendo un instrumento para su gloria y no satisfaciendo ambiciones personales. El llamamiento no es para satisfacer prerrogativas nuestras, tiene que ver con las demandas de Dios. Entonces, en ocasiones las personas no entienden cuando es llamada, como en el caso de Samuel. Vamos a ver varios ejemplos el día de hoy. Entonces hay personas que no entienden, como Samuel, que oía la voz de Dios que le llamaba, pero pensaba que era Elí, pues no conocía aún a Jehová, ni su palabra había sido revelada a él, según lo que dice 1 Samuel, capítulo 3, verso 7. Él escuchaba la voz de Dios y creía que era la voz de su padre espiritual. Por eso él corría cada vez que Dios le hablaba durante la noche, durante esas 3 noches seguía, y le habló Dios y le hablaba mientras él dormía. Yo me imagino a Samuel, pequeñito, niñito, corriendo hacia la cama de Elí, y le tocaba y le decía: ¿qué quieres, padre? Y Elí le decía: anda a dormir, que me estás despertando. Y seguramente él corría de nuevo, pobrecito, se acostaba en su camita, y de nuevo Dios le decía: Samuel, Samuel. Y él volvía a pararse, iba ante Elí, hasta que Elí entendió que era Dios el que le estaba llamando. Ahora, después de varias llamadas, ¿cierto? Elí lo mandaba a acostar. Dice: anda a acostarte. Pero la última vez le dice, cuando escuches esa voz, le dice, vas a responder así: habla, porque tu siervo oye. Entonces, cada vez que Dios a ti y a mí nos quiere hablar, la primera postura que tú tienes que tener es: habla, que tu sierva o que tu siervo oye. Tienes que decirlo con toda libertad. Ahora, habrán personas que no quieren escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios no es fácil, no es agradable. A los oídos nuestros escuchar la voz de Dios no es fácil, porque la voz de Dios no tiene que ver con las planificaciones nuestras. La voz de Dios no tiene que ver con la planificación que nosotros tenemos de nuestra vida. La voz de Dios no tiene ningún parentesco entre lo que Él quiere para ti y lo que nosotros queremos para nosotros. Es más, todos los planes que tú tienes con tus hijos, déjame decírtelo ahora, déjame decirte que todos los planes que tú tienes con ellos, comienza a olvidarte de ellos, porque Él va a cumplir sus planes en ellos, no los tuyos como padre. Mire que el otro día yo estuve conversando con mi esposa, lo que el Señor me estaba mostrando acerca de algunos de mis hijos, y ella me decía: no, que sea acá, me decía. Y claro, porque nadie quiere despegarse de lo que cree que es suyo. Nuestros hijos son de Dios y nosotros sus administradores. Amén. Así que vaya diciéndole a sus hijos: hijo, acostúmbrate que el Señor te va a tomar y te va a llevar donde yo no sé, pero si el Señor te lleva, es el lugar más seguro. Amén. Entonces, en ocasiones sucede lo que le sucedió a Samuel. Después que Samuel escucha la voz de Dios, y después en el verso 9 de ese mismo capítulo, del capítulo 3, dice la Biblia que Samuel escucha la voz y pone atención a la visión que está teniendo de Dios, porque es Dios hablándole en visión a Samuel, y Samuel escucha estas palabras: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día, dice, le está diciendo Dios a Samuel. Samuel es un niño. Usted vea que Samuel es un niño que no debería tener más de 10 años. Es un pequeño que está recibiendo un tremendo mensaje de Dios. Un niño que a la reflexión nuestra es un niño que no tiene capacidad para poder llevar un mensaje, pero por algo Dios se lo estaba entregando.
Entonces, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré, le está diciendo Dios a Samuel, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Mire, Dios es tan solemne y prudente que no le descubre a Samuel, solamente le da el mensaje y le dice, dile esto, lo que él ya sabe. Porque Dios ama a sus hijos, a sus hombres de Dios, y él es solemne cuando tiene que reprenderte. Y usó esa solemnidad para con él. Samuel era un niño. Aquí vemos cómo Dios, en esta reflexión, aquí vemos cómo Dios, al revelarse a Samuel en una visión mientras dormía a través de su voz, el propósito era poner, ¿cuál era el propósito de hablarle? ¿Cuál es el propósito de una visión? ¿Cuál es el propósito que tú tengas una visión, que escuches a Dios? ¿Cuál es el propósito de por qué Dios se aparece a ti? Mire, hay personas a las cuales Dios le habla y andan años hablando de ese testimonio y no hacen nada de lo que ese testimonio le quería decir. Sino que usan ese testimonio como una plataforma para decirle al mundo que Dios le habló. Ahora, ¿Dios te habla para proyectarte como una celebridad evangélica? No. Dios cuando te habla es para solucionar y para llevar a cabo un propósito divino. Nunca para que a ti te digan, oh, mira, ahí viene el hombre, ahí viene la mujer a la cual Dios le habló. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con que, wow, aquí viene el hombre que fue al tercer cielo, la mujer que tejió los bordes de la vestidura del Padre en el cielo. No tiene que ver con eso, amado. Eso no le trae gloria a nadie. Lo único que trae gloria a un hombre es que el hombre haya escuchado la voz de Dios, haya cumplido sus propósitos, y si murió en el ejercicio de esos propósitos, eso es lo que le trae gloria a Dios. Amén. Yo sé que estos mensajes no sacan mucho amén, pero le estoy echando a perder muchos de sus planes y vaya preparándose. Porque Dios está trabajando en serio con su pueblo. Dios a su pueblo lo está sacando del romanticismo de la religiosidad, de las fiestas y de las celebraciones, donde lo único que se agasaja es el alma. Y de lo único que usted habla es cuán grande fue la presencia de Dios, pero nunca habla de cuánta transformación usted tuvo. Nosotros ya estamos saliendo de esas reuniones. Abandonamos esos estados románticos, espiritualmente almáticos, pero nunca transformadores en el espíritu. Y tenemos que salir de eso, definitivamente como iglesia. Aquí vemos entonces a Samuel. Y vemos a Dios revelarse a Samuel en una visión mientras dormía a través de su voz. ¿El propósito cuál era? El propósito era poner fin a un linaje sacerdotal para levantar otro. Estaba muriendo un sacerdocio y Dios estaba levantando otro. Estaba muriendo un juez y levantándose otro. Dura esta palabra, hermano, porque ni Samuel quería decirle a Elí. En este mismo capítulo que yo leí, capítulo 3, él le dice, Samuel va delante de Elí y Elí le dice, me vas a contar todo lo que te dijo Dios y no me vas a omitir nada. Elí sabía que el mensaje no iba a ser fácil digerirlo. Y yo me imagino a Samuel ahí mirando ahí, pobrecito. Esto dijo el Señor. Y Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Esa fue una muy mala respuesta de Elí. Porque él dice, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Como queriendo decir, bueno, ya metí las patas, ¿qué voy a hacer? Ya estoy viejo. Eso fue lo que quiso decir Elí. Haga lo que bien le parezca. Como muchos cristianos dicen eso, cuando Dios les habla, dice, bueno, yo ya he caminado tanto en la iglesia, ¿qué voy a cambiar ahora, después de tantos años? Es mejor que cambies. Y no seas como Elí. Entonces, aquí vemos, Dios nunca
hace algo para hacer alarde de su poder, sino para manifestar y entregar su propósito a quienes han sido escogidos para llevar a cabo todos sus planes divinos. Ahora, Dios no hace lo que hace, porque como Dios no es egocéntrico, Dios no tiene problemas con su ego, Él es Dios y no tiene que hacer ningún alarde de poder para hacernos sentir que Él es Dios y que Él es nuestro Padre. Él no tiene que hacer nada. Él es Dios. Y aunque Él no hablara y no le viera a nadie, sigue siendo Dios. Entonces, cuando de pronto nosotros estamos en reunión y alguien dice, uy, la reunión no estuvo espiritual. ¿Has dado cuenta esa persona que dice, hoy día fui a la iglesia, pero no sentí nada? Bueno, preocúpate si no sentiste nada, si es tu problema. No es problema del predicador ni del que cantó, es un problema tuyo. No es un problema de la gente. Dios siempre está, Él siempre está, porque Él nunca ha dejado de ser Dios. Entonces, la manera más fácil de justificar nuestra falta de espiritualidad era tirarle los dardos al que cantaba o al que predicaba o al que enseñaba. Uy, que estuvo frío el ministro hoy día. Hoy día parece que no. Claro, entonces es fácil de ahí abajo tirar los dardos para acá para arriba, todos los tomates podridos, tirarlo aquí al altar, es fácil eso. Pero es difícil hacerse una evaluación. Cuando tú puedes mirar en tu interior, en lo más profundo, y puedes decir, hay algo que está pasando en mí. ¿Por qué no estoy tan sensible a la palabra? La palabra, mire, la palabra aunque no se te sea revelada, tan solamente con leerla tiene que tener un impacto en tu corazón. Porque es la palabra de Dios. Aunque sea el logos, aunque yo lea solamente el logos, eso tiene que servir de una guianza para ti. Ahora, si Dios abre la Escritura y nos habla de sus tesoros, gloria al Señor por él. Gloria al Señor por ello, ¿no? Entonces, aquí tenemos este ejemplo de Samuel, pero también tenemos un excelente ejemplo en Abraham. De una manera distinta lo vamos a ver. Cuando Jehová se le aparece a Abraham, ¿cierto? En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, Él le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Mire, Él se aparece y le dice, sal de tu tierra, vete de tu casa, sal de tu linaje, porque yo voy a hacer una nación grande de ti. Entonces, cada vez que Dios habla, siempre hay un para qué. Por eso usted cuando hace algo, siempre lo que usted hace tiene que estar cargado de propósito. Si usted no tiene propósito en lo que hace, si usted hace las cosas como a usted bien le parece, bueno, así van a ser los resultados. Pero cuando Dios a usted lo mueva a tomar decisiones, nunca esas decisiones van a carecer de resultados. Siempre los va a tener. Siempre va a tener el rédito divino, la ganancia divina, la multiplicación divina. Y Él le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré, tu nombre, y serás bendición. Mire, o sea, no era solamente voy a ser un pueblo, vas a ser bendición. Todo lo que hagas te va a ir bien. Mire, esa es una promesa para todos nosotros. Eso no fue solamente para Abraham. Abraham fue el comienzo. Y esto iba a gatillar para todos y cada uno de nosotros. Y serás bendición, te bendeciré. Pero le dice además, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, no los maldigas tú, yo lo voy a hacer. Por eso nosotros nunca tenemos que tomar venganza de las personas que a nosotros nos asedian. Deja que Él lo haga. Porque Él lo dijo ya. Si a alguien te pretende hacer daño, esa persona se las va a tener que ver conmigo. Pero no esgrimas el argumento, Señor, tú le dijiste a Abraham que los que te maldigan. No, deja que Él lo haga si Él sabe lo que tiene que hacer. Amén. A Dios no hay que decirle lo que tiene que hacer. Usted haga lo que Él a usted le dijo que hiciera, porque Él ya sabe lo que tiene que hacer. Aquel que pone su mano sobre ti, se las va a tener que ver con Él. Pero aquel que te bendice, va a recibir todo el bienestar de Él también. Amén. Porque esto no es tan solamente para los que maldicen, esto es para los que te bendicen, para los que tienen contemplación contigo, para aquellos que te benefician de sus gracias. Dios se encarga de pagarle a esas personas.
Así como si alguien te bendice, yo le voy a pagar. Y si alguien te maldice, también. Amén. Entonces, todo tiene propósito. Todo, absolutamente. Para esto te he llamado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios llamó? ¿Cuál es el nombre del discipulado esta mañana? Porque para esto me he aparecido a ti. ¿Para qué Dios se apareció a Abraham? Para bendecir a la humanidad entera. ¿Para qué Dios te llamó a ti? Dios te llamó a ti con un propósito. Señor, dame. Señor, provéeme. Señor, deja de pedir así. Tú lo que tienes que decirle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer en tu propósito? Esa tiene que ser tu oración. ¿Qué debo hacer para tu propósito, en tu propósito? ¿Qué debo hacer? Porque lo demás ya está agendado por Dios. Lo demás está asegurado por Dios. Pero nosotros nos hemos tomado de ese texto, pedid y se os dará. Entonces la gente dice, no, si Dios dice que debemos pedir, sí, pero pide de acuerdo a tu propósito en la tierra. A eso quiere decir. No que pidas para ti. Pide, Señor, ¿cuál es mi labor en el mundo? Eso es pedir. Claridad, visión. Pedir, tener sabiduría para llevar adelante una vida que ha sido transformada, rescatada. ¿Para qué lo es? ¿Para qué lo fue? ¿Para qué me rescataste? ¿Para qué me tomaste del mundo? ¿Para qué me sacaste de la suciedad? ¿Para qué me limpiaste? ¿Para qué? Y Dios le dice al apóstol Pablo, para esto me he aparecido a ti. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a los gentiles. Amén. Todo tiene un porqué. ¿Y para qué? Entonces, ¿cuál era? ¿Cómo termina? ¿Cómo Dios termina con Abraham? Luego que él obedeció, se le apareció de nuevo y le dijo, el verso capítulo 12 en adelante, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, no tan solamente era él. En otras palabras, ¿para qué se le apareció Dios a este hombre? ¿Simplemente para que lo viera? No, Dios le estaba entregando todo un propósito, había todo un legado que él tenía que traspasar, porque él le dice, a tu descendencia. Él no iba a tener tiempo ni años para disfrutar lo que Dios tenía para él. Él le dice, a tu descendencia. Entonces, los propósitos que Dios tiene con nosotros, los que somos padres, trascienden hacia nuestros hijos, como trascendieron hacia Abraham. A tu descendencia. Entonces, depende de tu obediencia, de cómo va a caminar tu descendencia y en qué va a caminar tu descendencia. Eso es vital, hermano, eso es vital. Pero si tú no entiendes esto, el para qué, que tiene siempre propósito, la preposición para, siempre tiene y apunta hacia un propósito. Para esto, a tu generación, daré esta tierra. La visión celestial con Abraham fue sacarlo de su tierra y de su parentela y llevarlo a un lugar donde tratar con él para hacerlo grande como nación y en su simiente, o sea, Jesucristo, porque de ahí venía Jesucristo, bendecir a todas las familias de la tierra. Abraham vivió para eso, pues todo su peregrinaje y ministerio, el trato de Dios con él y los desiertos que recorrió, al final eran para cumplir ese propósito divino. Luego Abraham pudo decir, como lo dijo Cristo en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Mire, el día que tú digas eso, el día que tú digas, yo para esto vine al mundo, para esto me recogió el Señor, esta es la función y no me voy a mover de aquello que Dios me ha mandado a hacer. No me voy a dejar seducir por propósitos paralelos que no están en el centro de la voluntad de Dios. Porque mira, el día que tú descubras lo que tienes que hacer, la seducción de este mundo, por la gracia que hay en ti, por la gracia que se va a desprender de tu vida, la seducción de este mundo te va a tratar de sacar de ese centro. Porque salido del centro de la voluntad de Dios, ya no le das honra a Él. Porque cuando tú quieres ampliar, sin la directriz de Dios, cuando tú quieres ampliar los rangos de influencia en tu vida, donde Dios no te ha mandado, eso va a ser un caos para ti.
La visión celestial entonces era salir de la tierra. Y él pudo decir y dar testimonio. Abraham dio testimonio para esto. ¿Para qué? Para tener un hijo llamado Isaac. Y de ese hijo venir la descendencia. Por tanto, el Señor para cada persona tiene una visión. Para cada persona, la visión de Abraham no fue igual a la de Pablo, la de Noé no fue igual a la de Pablo, pero todo tenía un ingrediente y tenía un origen igual, Dios y su propósito. Entonces, para cada persona, Dios tiene una visión. Para cada congregación y para cada iglesia también. De manera universal, el primero que se adapta a esa visión es Dios. Pues Él trabaja con esa visión, respeta esa visión y no se sale de esa visión. Porque en ella está su voluntad. Lo que quiere que ellos realicen en su reino y en su propósito general en el mundo. Por eso cuando Dios le da una visión a una iglesia, esa iglesia nunca debe cambiar el origen, el resultado y el propósito de esa visión. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias lo que Dios te ha dicho por lo que tú quieres, te sales de la voluntad de Dios. Y al salirte de la voluntad de Dios, te sales de todo lo que Dios tenía agendado cuando tú caminaras en el propósito de Dios. Por eso nosotros hoy vemos iglesias, y yo lo siento, hermano, siento tener que decir esto, pero debo decirlo. Hay iglesias que hoy están sucumbiendo y solamente quedan los edificios de los que fueron esas congregaciones. ¿Y sabe por qué? Porque esas iglesias comenzaron a hacer cosas que Dios no les mandó a hacer. Las iglesias cristianas se transformaron en iglesias humanistas. Comenzaron a hacer obras sociales. Y Dios a nosotros nos ha mandado a hacer obras sociales, perdóname que te diga. Yo espero que no haya ningún ultra, mega espiritual que me diga, pastor, pero hay que ayudar a los pobres. Sí, pero esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es predicar el evangelio del reino. Ese es el evangelio. Ahora lo que Dios agenda en tu vida y los pobres que ponga en tu vida, bueno, tienes que obrar de acuerdo a la persona que tienes dentro de ti. Amén. Pero el objetivo no es ayudar a los pobres, sino rescatar a los que están perdidos. Ahora cuando Jesucristo dice, porque a los pobres de este mundo, ¿cierto? Cualquiera se va a acordar de ese texto y me va a decir, ¿qué pasa con ese texto, pastor? Y a los pobres de este mundo vino, claro, a los pobres y miserables ricos que tenían puro dinero, pero no tenían salvación. Entonces no tiene que ver con pobreza, tiene que ver con la miseria espiritual en la cual viven. Porque hay pobres que son ricos espiritualmente y hay ricos que son pobres espiritualmente. Amén. Entonces no tiene que ver con eso. Por eso nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios. Cada vez que Dios ponga a alguien en tu camino y quiera probar cuánta generosidad hay en ti, entonces ahí Dios te va a evaluar. Si tú ignoras la necesidad, Dios te va a evaluar. Así como evaluaron, ¿se acuerdan cuando el buen samaritano ayudó al que le habían dado una zumba el día anterior? Y lo habían dejado como muerto, y pasó un levita, y pasó un sacerdote, y no hicieron nada. Bueno, ahí estaba, ahí tenían que ayudar. Porque Dios va a poner en tu caminar situaciones donde va a probar tu corazón. Pero el propósito original de la iglesia es llevar el evangelio de la gracia a todos aquellos que están perdidos. Ese es nuestro centro. Ese es el centro de la función de la iglesia. Entonces, a la luz de todos estos ejemplos, de estos tres que hemos visto ya, podemos deducir que cada persona en particular tiene un propósito celestial que cumplir, de acuerdo al designio de Dios. Y esto puede ser y es muy diferente en la manera que nosotros interpretamos y concebimos el servir a Dios. Servir a Dios no tiene que ver cuando tú quieras, sino que cuando Él te llama. La iglesia normalmente se acostumbró a servir cuando le quedaba tiempo. Y Dios a ti no te va a llamar cuando te quede tiempo, te sobre tiempo. Dios te va
te va a llamar a invertir tu mejor tiempo en Él, que es diferente. Por eso el servicio al Señor es con respecto a su llamado, no al tiempo que a ti te resta. Miremos a Moisés. Dirijamos nuestra mirada hacia Moisés, a la luz de la enseñanza que ya hemos visto. Jehová comenzó a tratar con este siervo desde antes de nacer. Ahora, Dios contigo comenzó antes que nacieras. Es más, Dios comenzó a apartar en las generaciones pasadas tuyas. Dios comenzó ahí a apartar gente para llevarte hasta este día, hasta donde tú estás. Es una incógnita para mí. Yo he querido en más de algún momento hacer una investigación de mi linaje, ¿no? Para ver si me encuentro con a lo mejor hasta me encuentro con algún ministro y yo ni sabía. Que quizás yo en el presente soy el resultado de alguien que oró en mis generaciones pasadas y yo soy el resultado de esa oración, de esa intercesión, de alguien que sirvió. Y esa honra de mis antepasados me gatilló a mí. ¿Cuál Benjamín? ¿Cuál José? ¿Cierto? Los menores de la familia de Jacob. Entonces, al dirigir la mirada hacia Moisés, nosotros podemos recordar esta historia. Lo primero que Dios hizo con Moisés, le preservó la vida en el vientre de su madre. Ahí podemos ver en Éxodo capítulo 1, verso 17. Le preservó la vida en el vientre a través de unas parteras que temieron y no mataron a los niños hebreos como había ordenado el rey de Egipto. Ve que el rey de Egipto dijo, están naciendo muchos hebreos, así que hay que matarlos. Y solamente mataban a los varones, no a las mujeres, para que las mujeres se sientan privilegiadas. Hubieron tiempo en que mataban a los hombres, como también hay otras culturas donde las mujeres no son bien miradas, pero en aquel tiempo mataban a los hombres. Segundo, fue criado por su madre y adoptado por la hija de Faraón en tiempo en que los niños hebreos eran echados al río para que se ahogasen o fuesen comidos por cocodrilos, porque los echaban al Nilo. Y en el Nilo están uno de los cocodrilos más grandes del mundo, están ahí. Tercero, crecido ya, Moisés, por creerse libertador, mató a un egipcio cuando vio que éste maltrataba a uno de sus hermanos y cuando es descubierto tiene que huir al desierto. Y cuarto, estuvo apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, hasta que Jehová se le apareció en visión. ¿Hasta cuándo fue que él anduvo vagando? Hasta que Jehová se le apareció. Mire, mucha gente va a andar vagando hasta que Dios se le aparezca. Ahora, ¿Dios se te tiene que aparecer a ti? Claro que se te tiene que aparecer. Claro. Tú tienes que pedir, Señor, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy aquí? Yo doy gracias al Señor que cuando llegué a la iglesia, a mí mis padres no me llevaban. Yo fui solito. Porque hay algunos niños que dicen, y esto incluye los míos, porque más de algunos en algún momento ellos me dijeron, ¿y por qué yo tengo que ir a la iglesia? Porque los hijos dicen eso, ¿no? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Tienes que ir porque eres mi hijo. Y tú eres hijo del ministro. Y yo siempre les decía, así como tú eres hijo del ministro y el ministro tiene privilegio y tiene responsabilidades, tú tienes las mismas. ¿Pero y por qué? Porque eres mi hijo. Y yo le repetía lo mismo. Y doy gracias al Señor por ello, ¿no? Porque cuando Dios le aparece a Moisés, ¿cierto? Le aparece con un propósito definido. Ahora Dios, cuando le aparece a Moisés, 40 años después que tiene que lidiar con toda una mentalidad, imagínate, 40 años, el número 40 en la Biblia tiene mucho que ver, el número 40 siempre tiene que ver con generaciones, y lo que tuvo que hacer Dios con Moisés fue hacerle un lavado de todo lo que aprendió en Egipto. Él lo tuvo que lavar, lo tuvo que limpiar de toda esa cultura. Porque él estaba contaminado con todo aquello. En algún momento yo escuché que alguien dijo que Dios había hecho crecer a Moisés en Egipto para criarlo y para enseñarle las más grandes técnicas y artes egipcios para que él entendiera con quién él estaba luchando. No tiene nada que ver con eso.
lo que sucedió que Dios tuvo a Moisés 40 años casi en el palacio, y lo tuvo ahí porque lo estaba resguardando, lo estaba escondiendo. Lo escondió donde estaban los enemigos de Dios. Oye, Dios que tiene buen sentido del humor, ¿eh? Nadie esconde el tesoro más preciado donde están tus enemigos. Pero ahí lo hizo Dios. Así es Dios con nosotros. Nos esconde en el lugar donde nadie nos iría a buscar. Los enemigos andaban buscando en cualquier otro lugar a sus enemigos, y el enemigo de ellos, de los egipcios, entre comillas, estaba en su propia casa. Pero Dios lo saca de ahí. Y lo saca 40 años, ¿para qué? Para lavar su mente, su corazón, todas sus prácticas. Y cuando él ya está en Egipto, cuando él ya 40 años está en el desierto, él no sabía nada de lo que había aprendido, en Egipto. Ya no sabía nada, no le quedaba nada, absolutamente nada. ¿Y sabe por qué le digo esto? El día de ayer estaba viendo el testimonio, haciendo un recordamiento, como dijo el Zafrada. Estaba recordando, ¿cierto?, el testimonio de Richard Brumbrand, que fue el hombre que vivió en los tiempos del comunismo en Europa, de la Rusia comunista, y estos habían invadido Rumania, y él fue un pastor luterano que mientras el comunismo mataba a los cristianos en aquella nación, él se dedicó a esconder muchos judíos porque él era de origen judío. Richard Brumbrand, véalo si quiere verlo en la web, ya hace un tiempo atrás los pusieron. Y fue uno de los héroes más grandes que tiene Europa con respecto a la lucha por rescatar cristianos y también judíos. Y él decía que estuvo casi 14 años preso en cárceles comunistas. Y en 14 años a él se le olvidó cómo eran los colores. Porque lo tenían en unas celdas grises donde no habían colores. Él ya no sabía distinguir entre un color y otro. Se le había acabado el lenguaje. Los textos que él conocía y que se había memorizado ya no los sabía entero. En 14 años se le estaba olvidando todo. ¿Por qué? Porque lo que los comunistas hacían era tenerlos en una celda donde no escucharan nada, donde no escucharan ruido, donde no sintieran pasos, donde el silencio fuera lo único que tuvieran. De esa forma los torturaban. Entonces imagínense, si él estuvo ahí 14 años y olvidó todo eso, imagínense usted, Moisés, 40 años en el desierto, lo único que veía era ovejas y montaña, ovejas y montaña, ovejas y montaña. Él no sabía hablar. Moisés ya no hablaba. Lo único que sabía decir, ve. ¿Por qué? Porque estaba con pura oveja. No tenía otro idioma más que ese. 40 años. Entonces cuando Dios le quita su lenguaje, su mentalidad, cuando lo vacía de su interior, lo devuelve entonces. Y le dice, anda, ve y rescata a mi pueblo. Entonces, ¿cuál era la razón de tenerlo 40 años? Y después mostrarle la visión, ¿cierto? Porque Dios lo llama. En Éxodo capítulo 3, Él lo llama. Pero al ver Jehová la intención, ¿cierto? Que Jehová al verlo, Dios al verlo, que él se acercaba hacia el monte a ver la visión de la zarza ardiente y que no se quemaba, dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y cuando le hace nombramiento Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, son hombres que cuando vieron a Dios, sabían lo que debían hacer. Porque cuando tú ves a Dios, tú sabes lo que debes hacer. ¿Y qué es lo que le dice Dios? En ese mismo capítulo, en el capítulo 3 más adelante, le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Mire, Dios se aparece. Él ve una zarza ardiendo. ¿Qué es lo que era eso? ¿Era el poder majestuoso de Dios? ¿Dios quería impresionar a Moisés con todo ese alarde de poder? No, hermano. No. Eso tenía un porqué, un para qué. ¿Y qué le dijo Dios? Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
Pues he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios os oprimen. Entonces, esa fue la visión de Dios con Moisés, la cual al principio él rehusó y dijo, ¿quién soy yo? Cada vez que Dios a ti te muestra una visión, lo primero que el hombre hace es como resistirse a cumplirla, porque nos sentimos incompetentes. Y eso está bien. ¿Tú crees que cuando a mí el Señor me dijo que yo iba a ser pastor, yo decía, pero ¿cómo yo pastor? ¿Qué voy a enseñar si yo no sé nada? Y qué bueno que uno piense eso. Porque el primero que piensa saber algo, no sabiendo nada, a ese no hay que ponerlo en ningún lugar. Pero cuando tú escoges a alguien y dices, ay, sí, pastor, sabes que yo no sé hacer esto. Precisamente por eso te escogí, porque no sabes. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Porque cuando tú escoges a alguien que dice, ya, yo sé, dígame, ¿qué es lo que hay que hacer? Dígame nomás, ¿qué hay que hacer? A esa persona hay que tenerle miedo. Porque lo saben todo, tú no le puedes enseñar nada. Pero la persona que te dice a ti, pastor, dígame, ¿cómo lo hago? Tiene que hacerlo así, así, así. Oh, excelente, listo, así lo hago. Porque ¿qué es lo que le dice Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya a Egipto y saque de Egipto a los hijos de Israel? Porque dice él, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? He aquí ellos no me creerán. Estoy hablando del capítulo 3 hacia adelante, todos los versos. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? He aquí que ellos no me van a creer, ni oirán la voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Pero Dios le insistió y le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. ¿Qué era lo único que sabía hacer? 40 años le enseñó a qué? A pastorear ovejas. ¿Qué tiene en la mano? Una vara. Entonces Jehová le mostró varias señales sobrenaturales con las cuales podría convencer a Israel que él venía de parte de Dios. Ahora yo le digo, cuando él le dice, toma, ¿qué tienes en la mano? Una vara. ¿Pero qué era lo que hacía él con la vara? Le pegaba a la oveja y todo eso, ¿no? Pero Dios le dice, toma tu vara. Y por medio de la vara comienza a hacer señales. Claro, porque tú puedes tener cosas en tus manos y ejerces cierto tipo de funciones. Pero esas mismas cosas que tú tienes en tu mano, en las manos de Dios, son extraordinariamente armas de Dios. Amén. Pero sin la orden de Dios, tú nunca vas a ver qué es lo que tienes en las manos. Por eso, hermano, hay personas que dicen, pero yo no tengo nada, no sé nada. Claro, eso es lo que tú ves, pero lo que Dios ve es otra cosa. Amén. Así que cuando Dios te diga, cuando Dios te llame a algo, tú dices, Señor, yo tengo esto para servirte. Ok, es suficiente. Tu ineptitud es suficiente. ¿Se ofenden? No se ofendan. Yo no sé hacer nada. Excelente. Bien. Eso es lo que ese es el lugar donde debe estar. Es el lugar correcto. ¿Para qué? Para que Dios lo forme y sirva conforme a sus propósitos. Amén. Ahora, de acuerdo a esto, la insistencia. No soy yo Jehová. Dios le dice a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y ya sabemos toda la historia. Entonces, reflexión, qué infructuosa es la ineptitud de un hombre. Qué infructuosa es la ineptitud de un hombre. Porque hay personas que dicen, yo no sé hacer nada, pero Dios no se intimida por eso. Dios dice, qué bueno que no sabes hacer nada. Qué infructuosa es la ineptitud del hombre y su negativa frente a lo irreversible del propósito divino. Porque con toda la ineptitud de Moisés, ¿Dios logró hacer su propósito? Ok. Entonces, bienvenidos los ineptos. Bienvenidos los que no saben hacer nada. Porque Dios sí hará de ti un instrumento para su gloria. Amén. Entonces, cuando nosotros nos negamos porque no tenemos los recursos espirituales, cuando nosotros nos negamos porque no tenemos los recursos espirituales, no tenemos los académicos, los lingüísticos, los profesionales para la magna tarea asignada por Dios, Él nos demuestra que posee todo lo que necesitamos para llevar adelante sus emprendimientos divinos y sus propósitos eternos.
En Él no hay escasez, solo riqueza. En Él no hay incertidumbre, solo convicción. Que lo que se ha dicho, se hará. Tú puedes tener incertidumbre, pero Dios no. Tú puedes decir, ¿pero qué hago? Esa es incertidumbre. ¿Pero cómo lo hago? Dios no tiene esa incertidumbre. Dios tiene tan claro lo que va a hacer contigo y conmigo, que Él no se preocupa. Así partió Moisés, con un sentir de incompetencia, pero con la vara de Dios en la mano, a realizar la misión para la cual Dios le había llamado en su reino. Por lo tanto, lo que te hace eficaz es la visión celestial. La visión celestial te hace eficaz. Si tú no tienes visión del cielo, aunque quieras hacer muchas cosas, vas a ser infructuoso. Entonces, no depende de cuánto tú sabes hacer, depende de la visión celestial que Dios te dé. No es lo que tú eres ni lo que puedas hacer, sino el propósito que Dios tenga contigo. Amén. Entonces, en el siguiente ejemplo, que vamos a ver, tenemos una característica diferente del llamado de Dios, pero siempre mostrando los propósitos claros de su visión. Isaías capítulo 6, del verso 1 en adelante, vemos cuando el profeta Isaías tuvo la visión del trono de Dios y de su santidad. Él temblaba de miedo y pensaba que ya estaba muerto. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Yo pregunto, amado, ¿Dios quería hacer alarde de sus joyas, de su majestuosidad, ante un hombre débil, pecador, como lo era Isaías? Y dice que cuando Dios le está mostrando toda esa visión, dice que él vio el trono alto, sublime, glorioso, las faldas, su vestidura, dice que llenaba el templo, y eso tiene que haber sido extraordinario, hermano. Si imagínense que uno ve la vestimenta de los reyes, no sé, pues de Inglaterra, de España, cuando se ponen sus vestiduras reales, y uno dice, wow, qué elegancia, qué majestuosidad. Pero eso no es nada comparado a las vestiduras de Dios. Vemos que cuando el profeta Isaías tuvo la visión del trono de Dios y de su santidad, temblaba de miedo y pensaba, estoy muerto. Porque él dijo, estoy muerto porque mis ojos han visto a Dios. Y Dios le dice, no vas a morir. Y oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y sobrecogido de temor, el profeta, con todo el temor que tenía y con todo el asombro, ¿qué dice el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Pero él anteriormente había dicho, yo soy de labios inmundos, habito en medio de pueblo de labios inmundos, yo no puedo hacer eso. Pero cuando Dios dice, ¿a quién envío? Él dijo, envíame a mí. Él reconoció su ineficacia, su ineptitud, su falta de pureza. Él vio que la majestuosidad de Dios le confrontó con su pecado, con su condición. El profeta entendió que Dios le mostró una manifestación de su gloria porque necesitaba enviar a alguien. Es que cuando tú te sientes minimizado, cuando tú te sientes incapacitado, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace un despliegue de tu gloria, no para intimidarte, sino que para decir, si yo, el glorioso, te envío, no importa que tú seas un inepto, no importa que tú seas un incompetente, yo te voy a hacer competente. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que Él nos hizo competentes. Él es el que nos hace competentes a nosotros. No es nuestra competencia, es la que de Él recibimos. El profeta entendió entonces, porque necesitaba enviar a alguien. ¿Y qué era lo que necesitaba mostrar? Isaías capítulo 48, verso 17. Por tal razón Isaías se apresuró para contestar, para que el Señor no mandase a otro, sino a él. ¿Y cuál era el mensaje? Porque solo aquel que pudo ver la visión de su majestad podía hablar de acuerdo a lo que vio y decir. Porque tú, si ves a Dios, no es lo mismo que tú se lo cuentes a alguien, y ese alguien lo cuente, a diferencia que tú. Porque el que vio, lo ve con la potestad y la autoridad de lo que sus ojos han visto. Por eso el apóstol Juan, cuando habla en sus epístolas, él dice,
Lo que nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon, eso es lo que hablamos. El profeta Isaías decía lo mismo. El profeta Isaías decía lo mismo. ¿A quién enviaré? Yo, Señor, yo. Por eso él pudo decir, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. ¿Y quién era el que podía decir eso? Isaías. ¿Por qué? Porque él le había visto. Él vio su templo. En una oportunidad, una persona a mí me preguntó y me dijo, pastor, a mí me han enseñado. Una persona me preguntó esto, pastor, a mí me han enseñado que Dios no habla. Ah, ¿sí? ¿Y quién te lo enseñó? Bueno, me lo enseñaron, que Dios no habla. Lo siento, a ti te lo enseñó una persona que nunca ha escuchado la voz de Dios. Por lo tanto, si esa persona nunca ha escuchado la voz de Dios, no te puede hablar del Dios que habla. Solamente habla del Dios que lee. ¿Y usted qué me dice, pastor? Dios habla. Sí, yo he escuchado su voz. He escuchado su voz en estos oídos, en el corazón, en mi mente, en todo. Porque el mismo Dios que hizo la boca no hablará. El mismo Dios que hace el oído no hablará a tu oído. El mismo Dios que hizo el corazón no hablará a tu corazón. Claro que sí. Así que, hermano, cuando las personas enseñan desde su experiencia, eso tiene limitantes. Pero cuando la persona te habla desde la palabra de Dios, te habla desde lo imposible para el ser humano. Amén. En el tiempo de los jueces, la Biblia dice que Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Jueces capítulo 13. Voy a leer la historia rápidamente. En el tiempo de los jueces, un hombre llamado Manoa junto a su esposa eran infértiles, no eran padres. Al parecer, por lo que ilustra la historia, eran personas que tenían muy buena situación, pero no tenían hijos. Y junto a su mujer, dice que habían vivido ya muchos años y eran ya adultos. Y como Dios, cuando sabe hacer las cosas, siempre Dios, el que creó los protocolos divinos, se ciñe a ellos. Y cuando Él los hace, Él es el único que los puede quebrantar cuando los quiere quebrantar para darnos una enseñanza. Los hijos de Israel, dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 1, verso 13, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La Biblia dice que se le apareció un ángel a la esposa de Manoa. ¿Cuál era la razón de que este ángel se apareciera? ¿Cuál era la razón? ¿Había un propósito? Claro que había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Mostrarle a la mujer que Dios tenía ángeles, y aunque se hayan revelado la tercera parte del cielo a él, ¿cuál era la intención de Dios? ¿Mostrar que todavía le quedaban ángeles en su bando? No, amado. Dios envía un ángel con una misión y con un propósito definido. Cada visión de la iglesia, cada ilustración de algo que se ve, de algo que se recibe, tiene un propósito. Entonces, cuando de pronto hay gente en la iglesia que dice, Dios me mostró esto, Dios me mostró aquí, Dios me mostró esto allá, Dios me habló esto. Mire, eso va a ser probado en el fruto que dé esa visión que Dios te dio. Porque cada vez que Dios a ti te muestra, te habla o te dice algo, es para dar un fruto que Dios tiene determinado para siempre, para su gloria. Sansón apareció. ¿Cuál era la razón por la cual Dios profetizó en el vientre de la esposa de Manoa a Sansón? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito? Liberar a Israel por los 40 años que estaban oprimidos por los filisteos. Dios le habla acerca del hijo, ¿cierto?
Y la mujer quedó impresionada con esta visión. Y se la compartió a su marido Manoa, quien entonces oró a Jehová. Porque aquí es donde pareciera que los protocolos como que se trastocaron los protocolos divinos que Dios había establecido. Porque Dios siempre se le aparecía a los hombres. Pero aquí se le aparece a una mujer. Y cuando él le comenta a su marido, Manoa, quien entonces oró a Jehová, porque le correspondía esto, para que le explicase a él, porque él era la cabeza de la familia, lo que ellos habían de hacer con el niño que había de nacer. Dios oyó la oración y se le apareció de nuevo a la mujer. Y ella corrió a buscar a su marido y este le vino y le dijo, ven, que el ángel se me apareció de nuevo. Y el varón le pregunta al ángel, ¿eres tú el varón que habló a la mujer? No le dice a mi esposa. ¿Eres tú el que le habló a esta mujer? Y él dijo, yo soy. Y el yo soy está con mayúscula. Yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño? ¿Qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni vidrio, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito del nacimiento? ¿Cuál era el propósito del nacimiento de Manoa? Perdón, de Sansón, hijo de Manoa, la libertad de Israel. Ahora, toda la vida de Sansón fue dedicada a cumplir la visión celestial. Toda. Y cuando se desvió de ella, Dios permaneció fiel aún así. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple sus propósitos aún con los desobedientes, aunque ellos tengan muy malos resultados. Porque Dios, a través de Sansón, eliminó y devastó a los filisteos. Pero Sansón terminó muy mal. Jehová nunca cambia su propósito. Nadie puede inventar una visión ni tampoco añadirle o quitarle, pues la visión de Dios es de Él. Y si Él no se sale de su visión, aunque los demás se salgan, Dios siempre cumple sus propósitos. Amén. Por eso, amado, cuando Dios a ti y a mí nos escoge para un propósito, aunque tú tengas muy malos resultados por desviarte del propósito, Dios nunca va a perder de ejercer sus propósitos a través de nosotros, aunque nosotros terminemos muy mal como Sansón. Entonces, a la luz de todos estos informes, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer tú cuando Dios se aparezca a tu vida? Porque el llamamiento de Dios, como es conforme a su propósito, no tiene que ver con lo que tú quieres, sino con lo que Él quiere hacer. Por eso nosotros los cristianos, cuando tomamos una decisión y hacemos algo, siempre debemos preguntar, de la misma forma que preguntó Pablo, cuando se le apareció el Señor y le mostró una visión, le dice, Señor, ¿quién eres? Y después que le dijo Dios a través de Jesucristo quién era, ¿qué le dice después? ¿Qué quieres que haga? Esas son las dos frases claves en tu vida. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Mire, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, en Lucas capítulo 1, verso 28, el ángel le dijo a María, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué tremendo saludo, ¿eh? ¿Se imagina Dios se le apareciera hacia usted? Salve. Y de pronto y un ángel ahí te dé un tremendo mensaje. Y después tú vengas aquí a la iglesia. El Señor me hizo aparecer un ángel y me dio un mensaje. ¿Y qué es lo que es? Tengo que hacer esto. Pero es difícil. ¿De qué sirvió la visión? ¿De qué sirve que de pronto Dios hable si no hay quien escuche? O si no hay quien ejecute aquello que Dios desea hacer. Entonces, la Biblia dice que Él le responde. Ella se asombró de su saludo, a tal punto que se turbó. Su saludo la hizo inquietarse. Esta salutación estaba llena de temor a María, porque ella sabía que el único digno de ser adorado y alabado era Dios. Por eso cuando Dios le dice salve muy favorecida, ella estaba muy asombrada, porque estaba tan asombrada porque María pensó, ¿quién soy yo?
¿Quién soy yo para este saludo? ¿Quién soy yo para este privilegio que venga un ángel y me hable tan abiertamente? Y el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sabe qué palabras más hermosas? Las del ángel para María. María era una mujer que todavía no estaba casada. Entonces el temor era más grande, porque la encomienda que Dios le daba a María era tan peligrosa. En el tema cultural era tan peligrosa. María, una mujer que todavía no se juntaba con el que era su prometido, y Dios viene y le dice: vas a tener un hijo. Pero si yo no conozco, ni siquiera conozco, todavía no conozco al que va a ser mi marido, no me he juntado todavía con él, no me he ligado, no he entrado en intimidad. Y lo que Dios le dice: no vas a tener un hijo de él, vas a tener en tu vientre al Hijo de Dios. ¿Sabe lo que implica esto? Mire, cualquier persona en este tiempo que recibiera un mensaje como el de María, lo más probable, y estuviera a puertas de su matrimonio, tuviera listo la viña indómita para hacer todos los arreglos y todo aquello, ¿cierto? Y tuviera los invitados, todos los partes listos. Una mujer como María en este tiempo, que tuviera todo listo para la fiesta, los regalos, todo, y de pronto viene el esposo y le dice: nos vamos a casar, mi amor, ya ha llegado el día. Y que esa esposa le diga: mira, tengo que decirte algo, resulta que estoy embarazada. Por eso, amado, cuando yo comencé este discipulado ahora esta mañana, yo le dije: los propósitos de Dios no son fáciles de llevar adelante, porque siempre confronta tus planes, siempre confronta aquellas cosas que tú tienes planificadas. Pero los planes de Dios siempre son para engrandecerte más. Los planes de Dios siempre son para destacarte. Los planes de Dios son para hacerte una persona importante en medio de gente que no lo es. Por eso María, cuando Dios, por medio del ángel, la saluda y le dice: bienaventurada María, bendita tú entre las mujeres, le está diciendo: el propósito que hay para ti no es para cualquiera, es para ti. Entonces María responde y dice: hágase conmigo como tú quieras. Entonces, amado, la visión, cuando María recibe esta visión del ángel, recuerde usted que en aquel tiempo ver un ángel no era algo frecuente, pero sí era algo muy predecible. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, acuérdese usted que habían ángeles que aparecían y eso era muy evidente. Entonces, para María ver un ángel no era un problema. Lo que era un problema para María no era que vio un ángel, era el propósito que el ángel le traía. Porque ahí es donde están nuestras frustraciones. ¿Por qué? Porque no es que Dios se nos aparezca y nos hable, sino que lo que nos está pidiendo. Eso es lo glorioso de una visión de Dios. Amén. Eso es lo glorioso. Por eso Dios, cuando a ti te ha escogido para llevar a cabo una determinada visión, porque quiere bendecir a alguien, porque quiere tocar a alguien. Cada vez que Dios te mueve a hablarle a alguien de Él, es porque Dios desea rescatar a esa persona de algo. Por eso nosotros somos los instrumentos, por eso necesitamos valentía. ¿Por qué? Porque así, al igual que María, muchas veces nosotros cuidamos más la imagen nuestra que dar a conocer la imagen de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos en nuestro trabajo, nuestros jóvenes en la universidad, ven jóvenes que están perdidos, que aún estando en su diario vivir en la universidad y se encuentran atrapados de prácticas, conductas, amistades y todo aquello, y nuestros hijos tienen la solución. Nuestros hijos son hombres y mujeres con una visión para rescatar aquello. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque ellos tienen que olvidarse de quiénes son para atraer a aquellas personas a quien pueda hacer de esas personas con propósito. Amén. María era una niña que pasaba desapercibido en Jerusalén, en Belén, donde ellos estaban. Era una mujer que pocos conocían, igual que tú, igual que yo. Quizás en el mundo hay muy pocas personas que a nosotros nos conozcan, pero tú de la noche a la mañana puedes dejar de ser un anónimo para ser una persona totalmente engrandecida por Dios. Amén.
Entonces, para ir llegando al final, ¿cuál era el propósito de la visión? Toda visión celestial tiene un objetivo. Mire, ¿te has dado cuenta que de pronto nosotros cuando miramos gente y miramos gente que está sufriendo? Mire, cuando tú ves gente en la calle que pasa y casi pasa por arriba de otro, esa gente no tiene visión para ver dónde está la necesidad, pero no así nosotros. Por eso Dios, cuando abre tus ojos y te muestra la condición de la gente, es imposible que tú quedes. Que desde una forma, quiero usar una palabra que no sea fuerte, pero que sea determinante. Que tú ignores la necesidad. Porque cuando Dios nos muestra algo, es para que tú suplas la necesidad. Porque por eso no es donde tú quieres ir, es donde Dios te lleva. Es donde Él quiere que tú vayas. De pronto hay gente que dice, yo quiero ir al mundo. Mientras Dios no te lo diga, no vayas. Es que yo quiero conquistar las universidades y hacer reuniones grandes evangelísticas. Mientras Dios no te diga, no vayas. Pero el día que Dios te diga, ni siquiera lo medites, hazlo. Porque cuando Dios abre una puerta, Dios no tan solamente abre la puerta, entrega todos los recursos para que tú puedas ejecutar aquello que Dios te ha mandado a hacer. Toda visión celestial tiene un objetivo y un propósito definido por nuestro Dios. Cada instrumento no solo verá la grandeza de la gloria de Dios en su llamado, como lo vio Isaías, como lo vio Moisés, como lo vio Abraham, sino la directriz clara de lo que debe hacer y para qué y para quién lo debe hacer. Dios, por tanto, cuando lo primero que Dios haga con nosotros, al darnos una visión, Dios lo que hace al darnos una visión es levantarnos para seguir una instrucción. Mire, yo recuerdo la vez que escuché la voz de Dios, que no fue como estruendo de muchas aguas, sino que fue una voz apacible en mi oído. Y recuerdo muy bien ese día, recuerdo lo que estaba haciendo, ¿no? Teníamos nuestro primer hijo, Manuel, niño. Estábamos viviendo un momento de escasez muy fuerte en casa, pero nosotros confiábamos en el Señor. Yo recuerdo muy bien aquel día porque yo miraba por la ventana hacia afuera y yo decía, Señor, he ido a todos los lugares donde puedo encontrar un trabajo y no puedo. ¿Qué sucede, Señor? ¿Qué pasa? Y yo le hacía esa pregunta a Dios. Y recuerdo que al no tener respuesta, mientras mi esposa le preparaba una merienda a Manuel, y ese día nosotros teníamos solamente merienda para él, no teníamos para nosotros dos, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué sucede? ¿Por qué nos está pasando esto? Y recuerdo que me recuesto en la cama, eran como las 3 de la tarde, porque el hambre ya como que estaba teniendo un concierto en mi estómago. Entonces la única forma de poder aplacar ese momento era decir, Señor, me voy a recostar un poco. Recuerdo que me recosté pensando, estaba mirando el cielo y de pronto cierro los ojos y cuando cierro los ojos no hago más que cerrar los ojos y Dios me dice, yo recordando lo que había pedido, Señor, dime qué hago, porque esa era la pregunta, dime qué hago. Y el Señor me dice esto, solamente me dice esto, yo estoy contigo. Eso fue suficiente. Yo me levanto, voy donde Débora y le dije, Débora, el Señor me ha hablado, recién me acaba de hablar. Y me dice, ¿qué te dijo? Que Él está con nosotros. Y nos alegramos, oramos, dimos gracias al Señor. No hice lo incorrecto, porque yo pude haber dicho, Él pudo haberme dicho, yo estoy contigo. Y yo hubiera ido a mi alacena y a todo aquello. Y esto se llama estar conmigo. Yo podría haberle dicho eso, ¿no? Pero yo hice real la palabra de Dios que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tuve la visión de Dios en mis oídos y yo entendí que Dios estaba conmigo. Y aunque en ese momento, yo no entendía la visión, la recibí. Lo único que hice fue recibirla. Si tú dices que estás conmigo, para mí basta. Es suficiente. Y ahí cumplí la palabra de Mateo capítulo 5. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida del ministro que es llamado
debe tener una directriz clara de lo que debe hacer. No es como dice el refrán, en el camino arreglamos la carga. ¿Usted se ha dado cuenta de esas personas que dicen, no, vamos nomás, ahí tomamos, en el camino arreglamos la carga? Como queriendo decir, ahí vemos qué hacer. El llamado de Dios no tiene incertidumbre de ningún tipo. Mientras hacemos la tarea que nos asignó, vamos en nuestro caminar alcanzando a cuanto se nos cruce en nuestro andar. Entendemos entonces que cuando Dios nos revela y nos habla, Dios nos va a decir el para qué, el propósito de su aparición. Ese encuentro con Dios no será en nuestra vida algo vano, infructuoso, un momento para recordar en un día de ociosidad, sino que tiene un fin, un resultado para la gloria de su nombre. Por tanto, la visión hay que creerla. En toda la expresión de la palabra hay que creerla. Y yo a usted siempre le cuento esto, ¿no? Cuando yo le pedí esposa al Señor, yo dije, Señor, muéstrame quién va a ser mi esposa. Y mi esposa estaba al lado, hace 5 años que estaba al lado mío. Lo que pasa es que yo no tenía ojos para ver lo que Dios había puesto a mi lado. Porque hay gente que no sabe lo que tiene. Hay gente que está rodeado de su provisión. Hay gente que está rodeada de lo que Dios quiere para él y para ella. Y no se dan cuenta. Y están pidiendo cosas que ya Dios añadió hace mucho tiempo. Porque no tienen ojos para ver lo que Dios les ha dado. Si algo tengo claro en cuanto a la visión que Dios nos da como ministerio, es que el Señor nos llama a servirle y a ser testigo de lo que hemos visto. ¿Qué yo he visto en la vida? Si tú me preguntaras a mí como pastor, ¿qué yo he visto en la vida? Yo he visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios, he escuchado su voz. Por lo tanto, suceda lo que suceda de aquí en más, no importa. Yo conozco su voz y he visto su mano. Si a ti te gusta ver la mano de Dios siempre dándote, Dios te la va a mostrar. Si a ti te gusta que Dios te hable, Dios te va a hablar. Pero si a ti te gusta estar en su presencia para ver su rostro, ese es el lugar más sublime. Porque es cuando lo ves a Él, donde no quieres nada de Él, solamente quieres estar con Él, ¿no? Ese es el lugar donde debemos desear estar. Porque hay personas que se preocupan de todas sus necesidades, pero menos de querer estar con aquel que las puede suplir. Y Dios te la va a dar. ¿Cuántas veces yo como padre, mis hijos cuando me pidieron algo, yo se los di? Y en más de alguna oportunidad yo les dije, hijo, yo necesito un abrazo tuyo. Ah, papá, me dice. Porque aún nosotros los padres necesitamos un abrazo, un beso de sus hijos. Bueno, la más melosa siempre es la Joy, ¿no? Ella siempre me dice que yo no la abrazo. Por eso ahora la abrazo mucho, ¿no? Si algo tengo claro, que si Dios nos llama a servir, nos va a dar todos los recursos. Yo no puedo salir hablando lo que yo quiera, o lo que yo desee decir, ni lo que se me antoje, ni lo que me gustaría hacer como ministro. Yo debo ser fiel a la visión que el Señor nos ha dado. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él se encarga de que eso se cumpla, aunque nos obligue poniéndonos en situaciones donde debemos hacer defensa de la visión que Él nos ha dado, como lo hizo el apóstol Pablo y muchos otros hombres de Dios. Quiero llegar al final de esto diciendo, en todo tiempo es difícil hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios para algunas personas es como una mala noticia. Cuando la Biblia dice que son las buenas nuevas de Dios. Entonces pareciera ser que la palabra de Dios para algunas personas es una mala noticia, es que Dios me está demandando algo. No te está demandando, te está dando el privilegio de ejecutar sus propósitos. Pero cuando uno lo interpreta a la manera de uno, cuando Dios lo saca de su estándar, lo saca de su comodidad, de su zona de confort, no queremos hacer nada. Es difícil en todo tiempo dar una mala noticia a alguien, porque tiene que corregir ciertas cosas. Pero esa es la visión, de acuerdo a ella, es que debemos hablar. No importa lo que sea, incluso una amonestación, hay que decirla. ¿Tú crees que para Natán, cuando tenía que amonestar a David, su rey, tú crees que fue fácil para él? Decirle a su propio rey, al cual amaba, que se había equivocado al poner los ojos en una mujer que no era de él, no era fácil para él.
Y era una mala noticia, claro que era una mala noticia aparentemente, pero a la postre era una buena noticia. Era para redimir la conducta que él tenía. Entonces, amado, hay noticias que a tus oídos no van a ser buenas. Hay visiones de Dios que a los oídos de alguien van a ser difíciles de cumplir. Pero si benefician a alguien, a la postre, y al final el resultado va a ser para bendición de esa persona, hay que hablar. Debemos hablar conforme a la visión de Dios. Amén. Que el Dios de paz en esta primera parte del discipulado que hemos tenido nos bendiga, nos guarde y que esta palabra usted la atesore. Recuerde esto, Dios cuando le quiere hablar siempre es para que usted bendiga, siempre para que usted ayude, siempre es para que beneficie a alguien, siempre es para ser un portador de su gracia y de su gloria. No esquivemos la responsabilidad de ser instrumentos en las manos de Dios.